metas que, en última instancia, espacio cultural. ¿Cómo te ha modelado el mundo que te rodea? Todos nadamos en un inmenso mar de convicciones, ideas y costumbres. Algunas son hermosas y nos traen alegría, otras son innecesarias, limitadoras y en ocasiones incluso empobrecedoras. El pez es el último en darse cuenta de que nada en un elemento llamado agua. De forma similar, al hombre le cuesta darse cuenta a menudo de que esta masa de pensamientos humanos, lo que yo llamo espacio cultural, influye en su vida y llega a saturarla por completo. El espacio cultural sienta reglas sobre cómo amar, comer, casarse y conseguir trabajo. Establece referencias para medir la autoestima. No eres lo suficientemente bueno si no tienes un título universitario. Tienes que sentar la cabeza y tener hijos. Abrazar una religión. Elegir una determinada profesión. En esta sección nos adentramos en este espacio cultural y descubrirás aspectos absurdos que antes te pasaban desapercibidos. En el capítulo 1 aprenderás de qué modo el espacio cultural ha estado gobernando tu vida a través de toda una serie de debes. Debes hacer esto. Debes vivir de ese modo. Te darás cuenta de que se vive mejor al margen de los debes, y de que existe belleza en el viaje más salvaje que supone una vida sin restricciones. En el capítulo 2 aprenderás a identificar las reglas obsoletas que retienen a muchas personas, a impedir que te contagien, y también a tus hijos, y a seguir adelante decidiendo tus propias normas. Echaremos un vistazo a algunas de las reglas más opresivas sobre el trabajo, la espiritualidad, la cultura y la vida y nos formularemos algunas preguntas esenciales para ver si esas reglas deben seguir aplicándose aún en nuestras vidas. Va a ser un viaje divertido y algo controvertido en algunos aspectos, porque estaremos desafiando algunas ideas que llevan en circulación más de 2.000 años. Pero, cuando terminemos, serás capaz de caminar hacia una nueva versión del mundo, una versión que tú habrás escogido basándote en tu verdad y en tu visión. Uno trasciende el espacio cultural, donde aprendemos a cuestionarnos las reglas del mundo en el que vivimos. Cuando crecemos, tendemos a dar por hecho que el mundo es como es y que la vida consiste simplemente en vivir cada uno su vida en este mundo. Intenta no darte demasiado contra las paredes. Intenta tener una bonita familia, divertirte, ahorrar algo de dinero. Esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia, una vez que descubres un hecho sencillo. Y es que todo cuanto te rodea y que tú llamas vida lo ha inventado gente que no es más inteligente que tú. Y tú puedes cambiarlo. Puedes influir en ello. Una vez que hayas comprendido esto, ya nunca serás el mismo. Steve Jobs. Las resplandecientes aguas del lago Washington resultaban impresionantes desde mi posición, en el césped de aquella lujosa mansión. Las conversaciones se elevaban como un zumbido a mi alrededor. Las copas chocaban y corría el vino. El dulce aroma especiado de la barbacoa inundaba el aire. Justo detrás de mí tenía a Bill Gates, el dueño de aquella casa. Uno de los hombres más ricos del mundo y fundador legendario del gigante tecnológico de Microsoft estaba charlando con otros jóvenes invitados. Yo tenía 22 años y llevaba unas semanas en mi nuevo trabajo como becario de Microsoft y aquella reunión era la barbacoa anual que Bill Gates organizaba en su casa para dar la bienvenida a los recién llegados a la compañía. Por aquel entonces, Microsoft era la empresa en la que todos aspiraban a entrar, algo así como trabajar hoy para Apple o Google. Y yo estaba dentro. Se respiraba mucha emoción en el ambiente, como jóvenes estudiantes de Hogwarts reunidos en torno a Dumbledore por primera vez. Me había esforzado mucho durante años para alcanzar este objetivo, en primer lugar, trabajando duro para obtener buenas notas en la escuela secundaria y ser así admitido en uno de los mejores centros universitarios de ingenieros del mundo, la Universidad de Michigan, donde estudié ingeniería en la rama de electricidad y ciencias informáticas. En Malasia, donde viví hasta los 19 años, era habitual entre familias y educadores promover la idea de prepararse para convertirse en ingeniero, abogado o médico, como en otros países de Asia. Recuerdo que, cuando era niño, me decían que si eras inteligente eso era lo que había que hacer. Así funcionaba ese mundo. Pero la triste realidad era que me daban pánico las clases de ingeniería informática de la universidad.
Lo que realmente deseaba ser era fotógrafo o actor de teatro. La fotografía y la interpretación eran las únicas clases que se me daban bien. Pero aquellas eran carreras profesionales no aceptables en absoluto de acuerdo con las reglas. De modo que renuncié a ellas por la programación. Después de todo, debía ser práctico y realista. Saca buenas notas. Consigue un buen trabajo. Trabaja de 9 a 5. Ahorra para una buena jubilación. Hazlo bien y alcanzarás el éxito. Y estaba empezando a tener éxito. Me parecía increíble que me hubiesen honrado con la oportunidad de estar en la casa de Bill Gates y de trabajar en esa compañía, entonces en todo su apogeo. Mis profesores se alegraban sobremanera por mí. Mis padres estaban encantados. Todo aquello hacía que las horas de estudio y los sacrificios de mis padres hubiesen merecido la pena. Había hecho todo lo que se me había pedido que hiciera. Ahora había llegado el momento de recibir recompensas. Y habían empezado a llegar. Estaba en la casa de Bill Gates con toda una carrera profesional por delante. Pero en el fondo, yo sabía que tenía un problema. Aquel funesto día de verano de 1998 había logrado dos cosas al mismo tiempo: primero, terminar un largo recorrido de muchos años y, segundo, constatar con dolor que había estado caminando en la dirección equivocada todo ese maldito tiempo. Realmente no me gustaba mi trabajo. Me sentaría en mi despacho en la sede central de Microsoft, mirando mi monitor de triple pantalla, y contaría los minutos hasta poder escapar de aquello. Me desagradaba tanto el trabajo que, aun encontrándose Bill Gates a un par de metros de mí, rodeado por mis colegas, me sentía demasiado avergonzado como para estrecharle la mano. Sentía que no debía estar ahí. De modo que, unas semanas más tarde, dejé mi puesto. Bueno, de acuerdo, me despidieron. Yo era demasiado cobarde para asumir la situación. Estudiar para entrar en la mejor universidad de ingenieros informáticos, acceder a la codiciada entrevista de trabajo y después conseguir el empleo más codiciado en la compañía en la que mis compañeros de estudio se morían por entrar, llegar tan lejos y luego renunciar, iba a defraudar a un montón de gente. De modo que hice la siguiente mejor cosa que un chico de 22 años sin carácter puede hacer. Actué deliberadamente para que me despidieran. Simplemente me hice el vago y me pillaron jugando a videojuegos en mi mesa de trabajo demasiadas veces en horario de oficina, hasta que el gerente se vio obligado a despedirme. Así que, como suele decirse, fue algo que sucedió de forma natural. Volví a la universidad y terminé los estudios a trancas y barrancas. No tenía ni idea de lo que iba a hacer después de graduarme y me sentía estúpido por haber dejado pasar mi gran oportunidad en Microsoft. Y resulta que salir de allí fue lo más inteligente que podía hacer. No solo estaba renunciando a un trabajo, y a una carrera profesional, había decidido también renunciar a seguir las normas socialmente aceptadas sobre cómo se supone que funciona la vida. Admitamos que no funciona. Cuando decidí continuar a mi manera, en lugar de seguir el camino de un trabajo práctico y realista, no fue porque pensara que había algo malo en ser ingeniero informático. Pero pensaba, y sigo pensando, en lo equivocada que es la idea de que debemos trabajar en algo por lo que no sentimos pasión solo porque así seguimos las reglas del mundo en el que nacimos. Aún así, muchos hacemos precisamente eso. De acuerdo con un estudio de Gallup en el que participaron más de 150.000 estadounidenses, el 70% de los encuestados afirmaron que no sentían interés por su trabajo. Dado el tiempo que pasamos trabajando, una ocupación laboral por la que no sintamos pasión nos sitúa en riesgo de llevar una vida también sin pasión. Pero no solo ocurre que tenemos ideas equivocadas sobre las profesiones. Considera estos otros datos estadísticos. En Estados Unidos, entre el 40 y el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Una encuesta de Harris Poll reveló que apenas el 33% de los estadounidenses encuestados afirmaban ser muy felices. Según la CNBC, un nuevo informe de la ONG Charitable Trusts que analizaba la deuda a través de las generaciones, encontró que 8 de cada 10 estadounidenses estaban de algún modo endeudados, la mayor parte de las veces por una hipoteca. Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, más de un tercio de los adultos estadounidenses son actualmente obesos. Así pues,
la profesión, la vida, la felicidad, la situación económica y la salud que tenemos no son las más adecuadas. ¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos escapar? Son muchas las razones por las que estas cosas suceden. Pero te remito a una razón mayor, que es la tiranía de las reglas, reglas que nos sugieren que, debemos, vivir de una determinada manera porque eso es lo que hace todo el mundo. Debo aceptar este trabajo. Debo salir diagonal, casarme con este tipo de persona. Debo ir a esta universidad. Debo destacar en este asunto. Debo vivir en esta ciudad. Este es el aspecto que debo tener. Así es como me debo sentir. No me malinterpretes. La gente, a veces, tienen que aceptar trabajos que no les gustan para llegar a fin de mes. Viven en sitios que no son de su agrado porque es todo cuanto se pueden permitir en ese momento o porque tienen responsabilidades familiares. Pero hay una enorme diferencia entre adaptarse a las necesidades de la vida y aceptar a ciegas que debes vivir tu vida según reglas preestablecidas. Una de las claves para ser extraordinario consiste en saber qué reglas seguir y qué reglas romper. Salvo las reglas de la física y las reglas que dicta la ley, todas las demás normas son susceptibles de ser cuestionadas. Para comprender este aspecto, tenemos en primer lugar que entender por qué existen tales reglas. Los albores de las reglas. ¿Quién inventó las reglas del mundo moderno? Para tratar de responder a esta pregunta, demos un rápido salto a los inicios de la historia del hombre. En su fascinante libro Sapiens, el historiador Yuval Noah Harari plantea la idea de que, en un determinado momento de la historia, pudo haber 6 tipos diferentes de seres humanos viviendo a la vez en el planeta. Vivía el homínido Homo sapiens, que es lo que somos todos nosotros. Pero también vivían en la Tierra las especies Homo neanderthalensis, Homo soloensis y Homo erectus, entre otras. Pero con el paso del tiempo todos los no sapiens, como los neandertales, murieron y el Homo sapiens sobrevivió como nuestro abuelo, o abuela, prehistórico. ¿Qué fue lo que ayudó al Homo sapiens a sobrevivir? La razón de nuestro predominio definitivo, según el Dr. Harari, fue nuestro uso del lenguaje y, concretamente, su complejidad en comparación con el de otros. Los primatólogos que estudian el comportamiento de los primates han encontrado que los monos pueden avisarse entre ellos del peligro dentro de su grupo, algo así como decir, cuidado, un tigre. Pero nuestros antepasados sapiens tenían un cerebro peculiar. A diferencia del mono, el Homo sapiens podía decir, esta mañana vi un tigre junto al río, así que quedémonos aquí tranquilos hasta que el tigre se vaya a cazar y después podremos ir allí a comer, ¿de acuerdo? Nuestros ancestros sapiens tenían la capacidad de comunicar información compleja e importante para su supervivencia. El uso eficaz del lenguaje les permitía organizar grupos de personas y compartir noticias sobre peligros y oportunidades, crear y enseñar formas de hacer y hábitos, comunicar no solo dónde había bayas en la ribera del río, sino también cómo recogerlas, cocinarlas y conservarlas, qué hacer si alguien comía demasiadas e incluso quién debía ser el primero en recibir ayuda. El lenguaje permitió a la especie humana preservar conocimientos, transmitiéndolos de persona a persona, de padre a hijo, de generación en generación. Ni qué decir tiene el poder que supuso para generaciones sucesivas el no tener que volver a inventar la rueda. El lenguaje generó una preciosa complejidad en todos los niveles. Pero la mayor ventaja del lenguaje es que permitió al ser humano crear todo un mundo nuevo dentro de su cabeza. Podía utilizarlo para crear cosas que no existían en el mundo físico, sino simplemente como conocimientos, en su cabeza, para crear alianzas, fundar tribus y desarrollar directrices para la cooperación en el seno de un grupo o entre grupos cada vez más y más grandes. Le permitió crear culturas, mitologías y religiones. Como contrapartida, sin embargo, también le llevó a declarar la guerra a otras culturas, a otras mitologías y a otras religiones. Estos y otros cambios, impulsados por los avances en nuestro pensamiento y potenciados por nuestra capacidad de uso del lenguaje para compartir conocimientos, fueron realmente revolucionarios. Por ello, considerados conjuntamente, el Dr. Harari se refiere a ellos como revolución cognitiva. Es posible ver algo para lo que no se tiene una palabra. Si no eres consciente de la fuerza con la que el lenguaje modela al ser humano y su entorno,
he aquí algunos interesantes estudios sobre el poder de la palabra. ¿Existía el color azul en las culturas antiguas? Según un podcast de Radiolab titulado Why Isn't the Sky Blue? Porque el cielo no es azul, en la antigüedad, en numerosos idiomas no había una palabra para designar el color azul. Homero, en la Odisea, no menciona el color azul para referirse al cielo o al mar Egeo, del que dice que es oscuro como el vino. Y tampoco aparece la palabra azul en otros escritos antiguos, por lo demás ricos en descripciones y detalles visuales. De manera que surge una pregunta: si no hay una palabra para designar una cosa, ¿es posible ver esa cosa? El investigador Jules Davidoff estudió esta cuestión en una tribu en particular, la de los Himba, en Namibia. Los Himba tenían distintas palabras para designar el color verde, pero ninguna para el azul. Como parte del estudio, se mostró a los miembros de la tribu una serie de cuadrados dispuestos en círculo. Todos los cuadrados eran verdes, menos uno que era azul, como en la imagen bajo estas líneas. Curiosamente, cuando se les mostró la imagen a los miembros de la tribu y se les pidió que señalaran el elemento atípico, o bien no fueron capaces de señalar el cuadrado azul como diferente, o bien fueron lentos al hacerlo o eligieron un cuadrado equivocado. Pero cuando se les mostró un patrón circular similar de cuadrados verdes y un cuadrado de un tono de verde ligeramente diferente, para muchos de nosotros difícil de distinguir, rápidamente lo identificaron. Algo que sería fácil para nosotros, no lo era para ellos. Algo que sería difícil para nosotros, era fácil para ellos. Los Himba no tenían todos los cuadrados verdes palabra para referirse al azul y por ello no les resultaba fácil identificar un cuadrado azul entre una colección de cuadrados verdes, una tarea sencilla para la mayoría de nosotros. Sin embargo, eran capaces de percibir diferencias de tonos de verde que a nosotros nos pasarían desapercibidas. De modo que aquello que nuestro lenguaje define nos resulta más fácil de distinguir. Nuestro lenguaje da forma a lo que vemos. El mundo dual en el que vivimos. Esta maravillosa habilidad para el lenguaje fue lo que permitió al ser humano dar un paso atrás y observar su vida con cierta distancia, echar un vistazo a esa ribera, valorar el riesgo y las oportunidades y, después, no solo beneficiarse él mismo, sino volver a la tribu y compartir sus pensamientos con los demás. Juntos, los seres humanos nos hicimos más conscientes, más capaces de planificar y de superar los retos, así como de inventar soluciones a los problemas y de enseñar luego esas soluciones a otros. El lenguaje se convirtió en los ladrillos de la cultura. Estas directrices en la vida, desarrolladas y transmitidas a través del lenguaje, evolucionaron más tarde para dar lugar a reglas que gobernarían las culturas. Las culturas, a su vez, nos ayudaron a dar sentido a nuestro mundo, a procesar los acontecimientos rápidamente, a crear religiones y naciones, a preparar a nuestros niños para un próspero desarrollo y a expandir el ancho de banda mental y físico para hacer con nuestros grandes cerebros algo más que simplemente tratar de sobrevivir hasta el día siguiente. No obstante, la cultura tiene su lado oscuro, cuando nos centramos en nuestras reglas hasta convertirlas en decretos sobre cómo debe ser nuestra vida y etiquetamos a la gente o los actos como buenos o malos si no siguen las reglas. Así es como debes vivir. Así es como debes vestirte. Así es como deben ser tratados los niños, las mujeres, los enfermos, los ancianos o los diferentes. Mi tribu es superior a tu tribu. Mis formas son las correctas, lo que significa que las tuyas son incorrectas. Mis creencias son las correctas, de modo que las tuyas no lo son. Mi Dios es el único Dios. Creamos estos mundos complejos o después los defendemos literalmente con la vida. El lenguaje y las reglas que definen nuestra cultura pueden costar tantas vidas como costó cultivarlos. Bienvenidos al espacio cultural. Con esta vasta estructura de creencias y costumbres que hemos desarrollado para navegar por el mundo, realmente hemos creado un nuevo mundo encima de aquel en el que vivíamos a diario en la proverbial ribera del río. Desde entonces, siempre hemos vivido en dos mundos. Por un lado, está el mundo físico de la verdad absoluta. Este mundo contiene cosas sobre las que probablemente todos estamos de acuerdo, es la ribera del río. Las piedras son duras, el agua moja, el fuego quema, los tigres tienen dientes afilados y duele si te muerden. No caben argumentos al respecto.
Pero también está el mundo de la verdad relativa. Es el mundo mental de las ideas, los constructos, los conceptos, los modelos, los mitos, los patrones y las reglas que hemos desarrollado y transmitido de generación en generación, en ocasiones a lo largo de miles de años. Aquí es donde tienen cabida conceptos como matrimonio, dinero, religión y leyes. Es una verdad relativa, porque estas ideas son verdad solo para una cultura o una tribu en particular. El socialismo, la democracia, tu religión, las ideas sobre la educación, el amor, el matrimonio, la profesión y cualquier otro, no son más que verdades relativas. Sencillamente no son verdad para todos los seres humanos. Yo me refiero a este mundo de verdades relativas como espacio cultural. Desde el momento en que nacemos, nos encontramos nadando en el espacio cultural. Nuestras creencias sobre el mundo y nuestros sistemas para funcionar se incrustan en nuestro cerebro ya de niños, a partir del flujo de cultura procedente de la mente de la gente que nos rodea. Pero hay un problema. Muchas de estas creencias y de esos sistemas son disfuncionales y aunque la intención es que nos guíen, en realidad nos mantienen bloqueados en una vida mucho más limitada que la vida que en realidad somos capaces de vivir. El pez es el último en descubrir el agua, porque ha estado nadando en ella toda la vida. De igual modo, pocas personas descubren lo poderoso y penetrante que es en realidad el mundo secundario de nuestro espacio cultural. No somos tan independientes y librepensadores como nos gusta pensar que somos. El mundo de las verdades absolutas se basa en los hechos. El mundo del espacio cultural se basa en la opinión y la convención. De modo que, aunque se piense que existe solo en nuestra cabeza, es muy real. ¿Cómo puede un mundo que existe en nuestra cabeza ser real? Considera estos ejemplos de constructos mentales que hemos creado y que no existen en el mundo físico, pero que para nosotros son muy reales. No podemos dibujar una caloría ni señalarla, pero consideramos que si consumimos demasiadas nos saldrán Michelins. No podemos tocar ni ver la meditación, pero más de 1.400 estudios científicos han demostrado que influye en el cuerpo y en la mente de modo positivo, aumentando la longevidad y potenciando la creatividad. Puede que no estés de acuerdo conmigo en la definición de Dios, pero para muchas personas Dios existe de maneras diferentes y únicas y la sociedad humana se basa en gran medida en ello. Aun partiendo de la opinión de que Dios es producto de la imaginación, Dios sigue siendo un vocablo poderoso en el cerebro, que influye en la manera en la que viven miles de millones de personas. Las corporaciones realmente no existen en el mundo físico, aunque rellenes formularios y te den un pedazo de papel en el que se declara formada la entidad. Pero ese pedazo de papel establece una serie de leyes y constructos que permiten que un grupo de personas se reúnan y creen algo que no podrían haber creado cada una por su cuenta. No podemos ver ni tocar las leyes. Son simplemente acuerdos entre grupos formados en comunidades llamadas ciudades y países. Pero permiten que grupos muy numerosos de personas vivan en relativa armonía. Existe una construcción teórica muy extendida llamada matrimonio en la que dos personas se comprometen la una con la otra para el resto de su vida, aun cuando cada cultura posee diferentes ideas sobre lo que supone ese compromiso, desde los puntos de vista físico, emocional y económico. En muchas culturas, existe un concepto llamado jubilación en virtud del cual se espera que las personas alteren de manera drástica sus actividades a partir de una determinada edad. No existen fronteras reales trazadas en la Tierra y la subjetividad de estos límites resulta dolorosamente obvia cuando se redibujan de buenas a primeras, como suele ocurrir en ocasión de pactos y tratados. Sin embargo, miles de millones de personas pertenecen a lugares definidos por fronteras y que conocemos como países. De este modo nuestros pensamientos literalmente construyen el mundo. Creamos y recibimos estos constructos. Los transmitimos de generación en generación. Pueden ser increíblemente empoderadores o absolutamente limitadores. Por la conveniencia de poder actuar sin pensar en un mundo complejo, aceptamos como verdades absolutas muchos de estos constructos. El problema es que gran parte de ellos caducaron hace ya mucho tiempo. Salir del espacio cultural. Si gran parte de lo que llamamos vida ha sido creado fundamentalmente por nuestros pensamientos y creencias, entonces gran parte de lo que consideramos real, todos los constructos, reglas y
del espacio cultural, no es más que un giro accidental de la historia. En la mayor parte de los casos no existe una base racional que demuestre que lo que estamos haciendo es la manera correcta o la única manera de hacer las cosas. Gran parte de lo que piensas que es verdad está solo en tu cabeza. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí eso que piensas? Como decía Steve Jobs, lo ha inventado gente que no es más inteligente que tú. Una vez que hayas entendido que las reglas no son absolutas, aprenderás a pensar fuera de todo encasillamiento y a vivir más allá de los límites impuestos por el espacio cultural. El darte cuenta de que el mundo en el que vives existe dentro de tu cabeza te sitúa en el asiento del conductor. Puedes utilizar tu mente para deconstruir las creencias, las reglas y los sistemas en función de los cuales vives. Las reglas son muy reales, en el sentido de que efectivamente rigen la manera en la que se desenvuelven las personas y la sociedad, pero, muy real, no significa, muy correcto. El espacio cultural es tan fuerte, tan autorreafirmante, que nos convence de que la vida debe desarrollarse de un modo determinado. Esto está bien si se quiere llevar una vida regular, segura. No hay nada malo en ello. El problema surge cuando la seguridad genera aburrimiento y acaba en estancamiento. Comenzamos la vida fuertes, de niños, aprendemos, crecemos y cambiamos a un ritmo trepidante. Sin embargo, la mayor parte de las personas, cuando se gradúan en la universidad y empiezan a trabajar, experimentan una clara disminución de ese ritmo de crecimiento, que puede acabar en un arrastrado y aburrido estancamiento. Si hubiera que representar este fenómeno en un gráfico, sería algo similar a lo que aparece en la figura. Pero ¿qué ocurre si cambiamos la definición de vida del gráfico anterior por la del siguiente? Observa el cambio de un crecimiento lento y constante a un crecimiento irregular, con subidas y bajadas. Muy distinto, ¿verdad? ¿Y si la vida no implicara necesariamente seguridad? ¿Y si, en lugar de ello, fuera un paseo divertido, con subidas y bajadas, sin los ruedines, que facilita el espacio cultural y en el que pudiéramos probar otras cosas al margen de lo práctico o realista? ¿Qué ocurre si aceptamos que las cosas pueden ir mal, pero que tal posibilidad simplemente forma parte del hermoso devenir de la vida y que incluso los mayores fracasos pueden encerrar en su seno semillas de crecimiento y oportunidades? Nuestro espacio cultural ha evolucionado para mantenernos a salvo, pero hoy en día ya no necesitamos temer a los tigres en la ribera del río. La seguridad está sobrevalorada, es ahora mucho menos probable que nunca que el asumir riesgos nos mate y en cambio es mucho más probable que jugar sobre seguro nos esté apartando de las emociones de una vida llena de significado y descubrimientos. Dame la emoción y el entusiasmo de una vida insegura, que rompe reglas y cuestiona dogmas en todo momento, por encima del aburrido devenir de una vida segura. El hilo común a todos los individuos extraordinarios de los que hablaremos en este libro es que todos ellos se cuestionaron en un momento dado su espacio cultural. Han cuestionado el significado de carreras profesionales, títulos, religiones, formas de vivir y otras reglas para una vida segura. En muchos casos su voluntad de romper con el espacio cultural ha dado lugar a innovaciones y nuevos comienzos que cambiarán el futuro de la humanidad. Una de estas personas es Elon Musk. En 2013 fui a visitar la sede central de SpaceX en Hawthorne, California, donde conocí al legendario Elon Musk, todo un icono en vida, un hombre que está cambiando el curso de la historia con sus innovaciones en el campo de los coches eléctricos con Tesla Motors, en el ámbito de la energía solar con Solar City, en el transporte con su idea de Hyperloop y en el terreno de los viajes espaciales con SpaceX. Se puede decir que hoy en día es el mayor emprendedor del planeta. Yo tenía una pregunta sencilla que hacerle a Musk. Estar ante una leyenda viva me puso un poco nervioso, de modo que formulé la pregunta con cierta torpeza: ¿ha hecho usted cosas bastante épicas, cosas con las que la mayoría de la gente ni tan siquiera habría soñado nunca? Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué es lo que hace a Elon Musk? Quiero decir, si pudiéramos ponerlo en una licuadora para destilar su esencia, ¿qué esencia sería esa? Elon Musk se rió ante la extravagancia de mi pregunta y ante la idea de meterlo en una licuadora, pero luego me contó la siguiente historia. Cuando estaba empezando, fui a Netscape para conseguir un trabajo. Me senté en el vestíbulo con mi currículum, esperando en silencio a que alguien me dijera algo. Nadie lo hizo.
Esperé y esperé. Elon Musk decía que no tenía ni idea de qué protocolo debía seguir. Solo esperó, con la esperanza de que alguien se acercara y le invitara a una entrevista.